Cambiando un poquito de tema y metiéndonos en algo que nos compete y mucho, ¿por qué? Porque estamos hablando de muchísimas, pero muchísimas personas que han quedado incomunicadas, que son víctimas ya hace mucho tiempo de una represión, de ni siquiera poder ser libres dentro de su propio país. Estamos hablando de lo que sucede en Cuba. Eh, Algo que realmente preocupa y mucho, tiene que ver también Estados Unidos en esto, y me gustaría que nos explicara mucho más, Cris, si te parece, qué es lo que está pasando, cómo lo están viviendo. Ya se han quedado sin comunicación justamente para que no salga lo que está pasando en Cuba afuera de territorio cubano, entonces así de esa manera, al cortar la comunicación, cortar internet, cortar los servicios, no tienen manera tampoco de contarlo, por supuesto. Mario Reyes es colega nuestro, es cubano. Mario, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Cristian Romero y Abigail Lasalle, te saludamos. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Bien, bueno, por mi parte bastante preocupada por lo que está sucediendo, lo que estoy escuchando no me gusta para nada. Me gustaría que nos contaras vos un poco qué es lo que están viviendo allá. ¿Vos estás en La Habana? No, en este momento estoy en Madrid. Ah, Sí, en La Habana ahora mismo la comunicación se hace muy difícil por el tema de que el gobierno tumbó el acceso a Internet para que no se pudieran seguir reportando las protestas ni las denuncias. Entonces, hay una situación de incertidumbre, hay una situación de desprotección para, digamos, los activistas, pero no los activistas, porque en este caso las personas que salieron a protestar no fueron activistas, fue gente común y corriente, el pueblo directamente. No fueron como en otras veces manifestaciones convocadas, no fueron convocadas y tampoco, y menos por activistas o por grupos de oposición ni por nada. Fue más bien un estallido momentáneo que a todos nos ha tomado de sorpresa porque no tiene precedentes en los 62 años de gobierno revolucionario. ahora, hay protestas en más de 50 ciudades, ¿no? De la isla. Y de acuerdo con lo que denuncian los manifestantes, hay 170 personas detenidas. ¿Esto es así? Sí, bueno, lo de 150 ciudades no son ciudades, son entre ciudades y pueblos, porque la isla tampoco tiene 50 ciudades, ¿no? Pero Ah, sí, entre ciudades y pueblos, en más de 50, extendidos a lo largo de todas las provincias del país, y se tiene registro de más de 150 personas detenidas o desaparecidas, pero las cifras reales deben ser mucho mayores porque es que no hay comunicación. No hay comunicación y hay muchas personas que ni siquiera tienen como, es decir, estas manifestaciones sale gente que nunca se ha manifestado en su vida, gente que ni siquiera sabe que uno denuncia una de esas, ¿sabes? Gente, esto es una cosa un poco, digamos, Ujú. instintiva de la población cubana, pero no hay como una cultura de este tipo de cosas para reportar las desapariciones, para reportar los arrestos y mucho menos con la conexión de internet cortada. Mario, yo me despierto recién, pongo la radio, no sé qué pasó en Cuba. ¿Por qué la gente salió a la calle ahora? Mira, en realidad es un proceso acumulativo en el que influyen varios factores. Para acercarlo a los últimos años, ha habido como el gobierno intentó hacer como una especie de cambio de lavado de cara, de lavado de imagen, en la que desaparecían o se iban a un lado las figuras históricas, que son los Castro, para Claro. traer un nuevo presidente. Ese nuevo presidente, que es impopular en Cuba, porque no ha sido un hombre cuyo programa ha sido la continuidad. Su lema de campaña es Somos continuidad y no ha propuesto absolutamente nada nuevo a un país que lleva en crisis demasiados años. Ujú. Entonces este hombre, una de las primeras cosas que hace es aprobar un decreto que limita de una manera brutal las libertades artísticas y de creación que se habían visto un poco liberadas, muy levemente liberadas en Cuba durante el deshielo con Obama, ¿no? Donde el gobierno cubano tuvo que hacer algunas concesiones de temas de derechos humanos y libertad de expresión a cambio de que los Estados Unidos flexibilizaran un poco las sanciones a la isla. Luego, Ujú. cuando llega Díaz-Canel al poder, en un momento donde la confrontación había aumentado tanto por el gobierno cubano como por el gobierno de Donald Trump. Lo del gobierno de Donald Trump es evidente que aumentó la confrontación, pero los que estaban dentro de la isla y seguían, digamos, el discurso político cubano también pueden constatar que fue un aumento por ambos bandos. Y Díaz-Canel, el presidente actual, empezó a generar como una especie de enfrentamiento con artistas cubanos a raíz de este decreto. Esos artistas empezaron a manifestarse
por temas de libertad de expresión, a generar un movimiento cultural. Pero bueno, eso solamente no era suficiente. Coincidió con la apertura del Internet por datos móviles, donde la gente pudo empezar a usar redes como WhatsApp. Porque antes solo podías conectarte en plazas públicas, habían ciento y pico en el país, tú no tenías internet en tu bolsillo, digamos, ¿no? Solo cuando ibas a una plaza. Y eso generó también que la sociedad civil empezara a conectarse de una manera mucho más efectiva, en inicio para cuestiones de ayuda humanitaria, por ejemplo, un tornado que pasó por La Habana y quedó devastada una parte, y se coordinaron enseguida cubanos de la isla con cubanos que vivían en el exterior, los artistas también empezaron a presentarse ahí, y se generó como un movimiento de solidaridad. Y a partir de ahí, también empezaron a surgir un grupo amplio de activismo. Hola. Ahí se le cortó. Se le cortó a Mario, pero muy buena la explicación que estaba dando, ¿viste? Porque para entender en sí el conflicto, ¿por qué ahora se desarrolla este conflicto? Tal cual. Y además hay que decir que Estados Unidos lo que genera, más allá de que ya le había generado el problema del bloqueo comercial que tiene Cuba, que para el país, para la isla, es sumamente importante, tiene contratos comerciales con 44 países Cuba, a punto tal que con ninguno puede cumplir el tratado comercial que tiene por el bloqueo que le pone y le impone Estados Unidos. A todo esto también hay que decir que la pandemia además generó toda una situación, una crisis sanitaria más que complicada, porque entonces no hay manera de que la gente pueda ni cuidarse, ni mantener un estatus social de salubridad, diríamos, solamente de salubridad estamos hablando, que sea adecuado, no hay acceso adecuado al sistema de salud tampoco. Que eso me parece, vamos a ver ahora con Mario cuando ya componga el audio, a ver si en Hola. verdad. Ahí estamos, Mario. Sí, perdón, se me cayó de repente la conexión. Fíjate No, si. está bien. Ahí está. Decíamos recién, y yo le acotaba a Cristian, a ver si estoy en lo cierto, que también el sistema de salud ha generado una crisis importante en la isla, a punto tal que la gente también tuvo que salir a reclamar eso. O es justamente, no sé si el puntapié de las protestas de la gente común, no del militante. Sí, yo creo que fue de hecho lo que terminó por hacer estallar la llama. Esto que estaba contando antes eran como cosas previas que, digamos, fueron manteniendo el terreno. Un presidente con poca popularidad, un modelo político ya agotado, un movimiento cultural que empezó desde la cultura, desde las artes, a generar nuevas maneras de ver la vida, una mayor acceso a la información y a la comunicación a través de las redes. Pero lo que hace en realidad que la gente salga, además de todo este proceso que dura como unos años de asumir todo ese tipo de informaciones, es una crisis económica muy grande que viene dada en primer momento por digamos, por la crisis del petróleo en Venezuela, que subvencionaba una buena parte del petróleo cubano. En segundo lugar, también por digamos, el incremento de las sanciones de Estados Unidos a Cuba durante el mandato de Donald Trump, y en un tercer lugar por la pandemia del coronavirus, que hace que cierre el turismo. El sistema de salud cubano, a pesar de ser público y gratuito, es, digamos que muy precario en temas materiales. Hay profesionales, pero no hay instalaciones, están en muy mal estado, los equipos son escasos y en mal estado, y los insumos médicos y los medicamentos también son escasos. Entonces, el gobierno toma medidas, digamos, muy restrictivas para que los casos de coronavirus no escalen, porque el sistema de salud cubano no estaba en capacidad de enfrentar, digamos, una ola grande de casos. Pero el virus dura, la pandemia dura más de un año ya, y la economía cubana con esas restricciones para que la gente no se contagiara, se asfixia. Y aparece una crisis económica en la que desaparecen los alimentos de los mercados. Y el gobierno utiliza una política completamente absurda, que es vender los alimentos en dólares o en euros, cuando los cubanos ganan en pesos cubanos y no pueden cambiar los pesos cubanos por dólares o euros en los bancos cubanos porque no se les permite. Entonces cobran en sus centros de trabajo en una moneda los que están trabajando y sus centros no están cerrados, y luego no pueden comprar los alimentos. Eso afectó mucho a la población cubana y generó mucho malestar. Y luego una reforma económica que inicia en el 1 de enero del 2021, es decir, iniciando el año, que multiplica
es decir, devalúa de una forma brutal el valor de la moneda nacional. Si antes 24 pesos cubanos eran $1, ahora para conseguir $1 tienes que pagar 60 o 70 pesos cubanos. Es decir, los ahorros de la gente se van los pierden y todo por parte de una reforma económica del gobierno en el momento más crítico de la pandemia. Y ya para cerrar, lo que pasó fue que se descontrolaron los casos de coronavirus, la pandemia se descontroló. Cuba está ahora mismo entre los 15 países con mayor incidencia del virus en el mundo. El sistema de salud colapsa, no hay medicamentos, el gobierno no quiere aceptar ni pedir ayuda humanitaria. Los cubanos del extranjero hacen una campaña para que el gobierno acepte esa ayuda, el gobierno no acepta y sin que nadie lo esperara, en realidad, de la noche a la mañana, aparecen en un pequeño pueblo, digamos, en las afueras de La Habana, unas protestas masivas y en menos de una hora ya se habían replicado en otras varias ciudades y a lo largo del día, bueno, lo que estábamos hablando, entre más de 50 localidades del país. Ahora, tampoco pueden cumplir con el comercio internacional que tiene la isla, porque también el bloqueo, también estábamos hablando de eso con Cristian hace un ratito. Cuba, la isla tiene contratos comerciales con varios países y tampoco lo puede hacer porque Estados Unidos lo bloquea. Eso, a ver, históricamente en Cuba sucedió este tipo de acciones por parte de Estados Unidos. ¿Vos qué considerás que debería hacer la isla, o al menos el gobierno, o, no sé, un acuerdo económico, político, que permita poder generar las divisas entrantes a la isla, que también la gente pueda disfrutarlas, pueda vivirlas, ¿no? Que tenga derecho a tener un país como la gente? Exacto. Es decir, el embargo de los de Estados Unidos hacia Cuba, es la prohibición del comercio con Estados Unidos, excepto en medicamentos y alimentos. Estados Unidos es el principal exportador de muchos alimentos, entre ellos el pollo, por ejemplo, a Cuba, porque hay una cláusula del embargo que permite que los medicamentos, los alimentos y todo lo que tenga que ver con ayuda humanitaria sí se comercie. No obstante, son leyes completamente, a mí me parecen injustas, me parece que no tienen sentido y además me parece que le han servido y le han sido muy útiles al gobierno cubano para justificar la ineficacia que además es obvia. En este caso, el gobierno cubano ha, digamos, enfocado todo el tiempo en que esto es producto de las sanciones de los Estados Unidos, pero en mi opinión eso no es cierto. En mi opinión, las sanciones de los Estados Unidos sí influyen, es decir, las sanciones de los Estados Unidos sí influyen en que la economía cubana sufre afectaciones, pero cuando cualquier persona ve cómo funciona la economía cubana y estudia el modelo económico cubano, se da cuenta que con sanciones o sin sanciones es un modelo económico completamente inútil, que no produce, ¿sabes? Es un modelo económico completamente improductivo. Ahí va mi pregunta, Mario. El primer responsable es el gobierno cubano, el régimen cubano, no Estados Unidos. Sin ninguna duda. El primer responsable y el único responsable. Además, que las sanciones de Estados Unidos existan también responden a la naturaleza del gobierno cubano, que es una naturaleza antidemocrática. No justifico yo, digamos, que un país imponga sanciones a otro por una cuestión de política, pero todos sabemos, además está en las cláusulas, que una parte de las razones por las que existen esas sanciones son porque en Cuba se violan los derechos humanos, porque en Cuba no hay libertades políticas. Entonces, es curioso que el gobierno cubano, mientras más se queja de que está asfixiado por esas sanciones, no hace nada por negociar esas sanciones, no hace nada por negociar la flexibilización de esas sanciones. Y lo que hace es todo lo contrario, encarcelar artistas, reprimir, golpear, y no estoy hablando de las manifestaciones del domingo, estoy hablando de la semana anterior y de la semana anterior. En Cuba hay muchos artistas que están presos. En la primavera, en lo que fue la primavera, entre marzo y junio, fueron más de 40 personas las que entraron en cárceles cubanas por cuestiones políticas. Entonces, es decir, es ilógico que un gobierno que se queja de sanciones extranjeras y que no puede supuestamente su economía funcionar por eso, haga justo lo contrario que tiene que hacer para que se vayan las sanciones. Y lo otro que tiene que hacer también, si debería hacer para que las sanciones se negocien, digamos, es dialogar con la comunidad de cubanos en Estados Unidos, que es la comunidad que está votando en las elecciones por esas sanciones y es la comunidad que está haciendo fuerza en los Estados Unidos por esas sanciones. ¿Por qué? Porque es una comunidad que es agredida, porque es una comunidad a la que no se le respetan los derechos en Cuba, la comunidad de migrantes cubanos en general. Pero bueno, la mayoría están en Estados Unidos y la mayoría han hecho lobby y han votado para que estas sanciones se mantengan. Entonces, el gobierno cubano, yo pienso que debía empezar un diálogo nacional con todos los cubanos, piensen como piensen, y dentro de ese diálogo también
implicar digamos, a los ciudadanos cubanos del extranjero, los ciudadanos cubanos que viven en el exterior, a que influyan también en la política estadounidense para que eso se relaje. Pero yo ya digo, entiendo que el gobierno cubano no ha hecho nunca, o por lo menos, digamos que con el deshielo de Obama hubo cierta negociación y hubo ciertas libertades, pero luego volvió a la represión y el gobierno cubano no toma la iniciativa para que el bloqueo desaparezca. Lo único que hace es quejarse, pero no hace nada para que desaparezca. Y en realidad, quien sufre las consecuencias del bloqueo es el pueblo. Y quien debería preocuparse por resolver el bloqueo, bueno, es el pueblo y con su gobierno. Tal cual. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por clarificarnos lo que está sucediendo allí en Cuba. Claramente, por lo que vos decís, Cuba es una cosa para los cubanos que viven allí y Cuba es otra cosa para los extranjeros que la miramos desde afuera, ¿no? Exactamente, los cubanos cobran unos salarios pírricos, además en unas monedas donde no pueden ir a comprar a los mercados, mientras por otra parte los extranjeros van y con el dinero que cobran en otros lugares tienen incluso muchas más libertades que los cubanos. Es que uno ve, Mario, uno ve por redes sociales muchos, hasta famosos, subiendo fotos de Cuba, de Estados Unidos y lo que le genera Cuba, pero los que están sufriendo su propio gobierno son los cubanos que viven allí. Exactamente, y los que hacen eso por lo general lo hacen por desinformación, por pereza intelectual, por no tener deseos de comprender a fondo lo que pasa y quedarse con la primera versión que reciben, que muchas veces es una versión que les resulta cómoda para meter dentro de sus ideologías y dentro de su manera de pensar y no quieren comprender la complejidad del caso cubano. Y en ese sentido, es curioso, por ejemplo, que hace 10 días salió en la prensa estatal la noticia de que el Varadero, los cubanos, no los turistas cubanos, los ciudadanos cubanos no iban a poder ir más a las playas de Varadero el mismo día que salía la noticia de que los hoteles de Varadero iban a ser abiertos para los turistas canadienses. Entonces ahí tienes una idea de cómo nuestros propios bienes, nuestras propias playas, nuestros propios hoteles nos son vedados a nosotros en beneficio de los extranjeros. Muchas gracias, Mario. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Un placer.